Buenas, ¿cómo están? Siguiendo con este curso JavaScript, hoy vamos a ver un tema muy importante y muy usado obviamente, que es el tema de las funciones. Sí, bueno, primeramente vamos a crear un proyectito, como siempre, para realizar los ejemplos prácticos. Entonces le voy a dar un nombre cualquiera, le voy a poner que se llame el nombre function a mi archivito. Y bueno, este me lo va a empezar a crear gracias al repli que nosotros usamos. Muy bien, ahora vamos a definir primeramente qué es una función. Una función son un conjunto de instrucciones que realizan una tarea en común. Simplemente eso. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando yo invoque una función, esta función va a desarrollar o va a realizar una tarea. ¿Sí? Solo es eso. Simplemente como eso. Bueno, necesitamos saber primeramente cómo está compuesta una función. Entonces vamos a ver la estructura de una función. Ponemos el nombre, declaramos la palabra reservada function, ¿sí? Y aquí empezamos a crear el nombre de nuestra función, que es básicamente la estructura. Entonces yo le voy a dar nombre, ¿sí? Y recibe unos parámetros y a su vez se abre y cierra. Todo lo que empieza acá dentro de las llaves es todo lo que va a estar en las funciones. Entonces yo puedo tener infinidades de líneas de código. Todo lo que va a ir acá forma parte de la función. Todo lo que yo escribo acá es parte de una función. Ok, el nombre que yo le quiera dar a la función puede ser un nombre X, nunca usar un número. Entonces recibe un nombre. En este caso vamos a hacer una simple suma de elementos, ¿sí? La suma va a recibir dos argumentos, que va a ser un número 1 y un 2. Ahora, ¿cómo vemos esta función? Palabra reservada function, el nombre de la función, y dentro de los paréntesis se pone los argumentos que recibe esta función, es decir, los valores que voy a necesitar para poder trabajar dentro de mi función, es decir, todo lo que está entre la llave. Muy bien, puedo mandar n parámetros, puedo tener n parámetros acá, en este caso tengo 2, como también no puedo tener ninguno. Cuando yo no tenga ningún parámetro en mi función no reciba ningún parámetro, entonces este debería estar así, ¿ok? Entre los paréntesis. Pero en este caso, como voy a hacer una suma, la suma recibe dos argumentos. Necesito un número A y un número B. En este caso le puse un 1 y un 2. Vamos a trabajar. Entonces yo acá diría que esto me retorna num1 más num2. Y esto finalizo con un punto y coma y está simple. Yo acá puedo realizar n operaciones, ¿ok? Puedo tener muchas líneas de código. Por ejemplo, puedo calcular el sueldo, puedo calcular descuentos, porcentajes, todo lo que se te ocurra realizar va acá adentro, ¿ok? Y esto siempre se va a ejecutar cuando yo llame a mi función. Únicamente ahí se va a ejecutar todo esto. Ahora, esto, si yo le doy correr, no debería mostrar un resultado coherente porque no está siendo invocado, ¿ok? Cuando no está siendo invocado, entonces esto no devuelve, es como si no existiera. ¿Cómo yo invoco una función? Una función se invoca simplemente llamando el nombre de la función y pasando los argumentos que tenga. En este caso necesita dos argumentos, num1 y num2. Entonces num1 nosotros vamos a decir que puede ser 10 y nuestro num2 va a ser el número 20. Ok, ¿esto estaría bien? No. ¿Por qué? Porque esto nos devuelve un parámetro, o sea, nos devuelve, perdón, un resultado. ¿Sí? Al decir return, esto nos está obligando a decir que cuando yo llame esta función, esto me va a devolver un resultado. En algunos casos no puede devolver un resultado. Eso lo vamos a ver después en el próximo ejemplo. Pero en este caso sí. Entonces yo tengo un resultado. Entonces voy a decir que tengo un var que se va a llamar resultado. Y eso va a ser igual a
lo que me devuelva la suma. Entonces llamo a la suma, le paso los parámetros y esto me va a volver un valor, y ese valor que va a volver esta función yo las estoy guardando en esta variable de resultado. Ahora, ¿yo cómo hago para mostrar el resultado de mi función? Justamente mi variable se llama resultado, entonces yo pondría console.log y diría el resultado de mi suma es dos puntitos más, estoy concatenando mi variable resultado y pongo un punto y coma. En caso, para que se vea un poquito mejor esto, lo ponemos acá. Y entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente invocar a la función para que se ejecute todo esto. Como ven, ya lo acabo de invocar, ya está invocada la función y ahora me toca imprimir el resultado que nos ha llegado a partir de la función. Como ven, esto sí funcionó y está imprimiendo todo esto. Muy bien, ahora, pero ¿qué pasa si yo necesito una función sin parámetros? Por ejemplo, saludar. Yo cuando llamo a una función quiero que este saludar me devuelva un buen día. Entonces yo lo que debo hacer es simplemente poner la palabra reservada function, mi método saludar, y este no lleva parámetros porque quiero que esta función salude, que dé un mensaje de bienvenida a todos mis usuarios. Por ejemplo, cada vez que entre un usuario yo podría mostrarle un mensajito, es decir, buenos días a todos. Entonces yo pongo punto y coma y esto debería de imprimir un mensajito. Esto lo vamos a comentar para que se pueda apreciar mejor el nuevo ejemplo que estamos realizando y el anterior no nos interfiera. Ok, vamos. Yo voy a llamar a esto y esta función no debería imprimir nada. ¿Por qué? Repito, no está siendo invocada. Entonces, ¿cómo yo invoco una función que no recibe parámetros? Simplemente saludar y punto y coma. Ahora, ¿pero por qué no estoy guardando el resultado? ¿Por qué? Porque este no tiene resultado, no tiene un return como el anterior. Como ven, acá devolvió un resultado, entonces yo necesito almacenar ese resultado para poder mostrarlo. En este caso, esta función no recibe parámetros y además no tiene un resultado de salida, no devuelve algo. Simplemente agarra e imprime un mensajito. Como imprime un mensajito, yo puedo llamar a saludar y vamos a ver que nos devuelve lo esperado. En este caso nos devuelve buenos días a todos. Ok, entonces esta es la forma de llamar a una función que devuelve un resultado, y esta es la forma de llamar a una función que no devuelve resultado. Y vemos la diferencia entre cómo creamos una función con parámetros y cómo creamos una función sin que no tenga parámetros. O sea, una función sin parámetros se pone dentro de los paréntesis, y las instrucciones que va a tener mi programa, mi función o procedimiento, va a estar dentro de las llaves. Muy bien, eso es todo. Nos vemos en el próximo.